El murmullo en la sala del tribunal se apagó cuando el juez levantó la vista. —¿Isabel Herrera de Morales? —preguntó con la voz temblorosa. Yo asentí lentamente. Un silencio extraño cayó sobre todos. Pude escuchar hasta el tic-tac del reloj viejo, colgado detrás del estrado. El juez me miró de nuevo, y por un instante vi en sus ojos algo que no entendí, una mezcla de sorpresa, miedo y ternura. —No puede ser —susurró—. Usted me salvó la vida. Entonces Mariana, mi nuera, me miró como si viera un fantasma. Yo respiré hondo. El pasado había regresado. No siempre fui una anciana frágil, con las manos llenas de arrugas y el cabello blanco como la cal. Hubo un tiempo en que caminaba ligera con la cabeza en alto, curando heridas y soñando con un México más justo. Pero ese tiempo quedó enterrado entre expedientes viejos y recuerdos que dolían como cicatrices mal cerradas. Ahora, a mis 70 años, todo lo que me quedaba era una casa pequeña en Puebla, el olor a café por las mañanas y las risas de mi nieta Lucía jugando en el patio. Esa casa construida por mis propias manos junto a mi difunto esposo Manuel era mi mundo. Hasta que Mariana, la esposa de mi hijo Andrés, decidió que también debía ser suyo. Suegra, no se lo tome a mal, me dijo una tarde, con esa sonrisa que siempre parecía ensayada. Pero sería mejor que pusiera la casa a nombre de mi esposo. Él la puede manejar mejor que usted. Manejar, repetí, mientras regaba las macetas de azahares. No es un negocio, Mariana, es nuestro hogar. Ella alzó las cejas fingiendo inocencia. Andrés está enfermo, señora, y usted ya no puede hacerse cargo de todo. Piense en Lucía. Piense en Lucía. La frase me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Era cierto que mi hijo no estaba bien, el corazón le fallaba, y los médicos habían prohibido cualquier estrés. Pero también era cierto que Mariana siempre había tenido hambre. No de amor, sino de control. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, escuché cómo la puerta principal se cerraba de golpe. Bajé las escaleras despacio y la vi salir con una carpeta bajo el brazo. No lo sabía entonces, pero ese era el momento en que comenzaba el juicio que cambiaría mi vida. 2 semanas después recibí una notificación judicial. Mariana había presentado una demanda para obtener la custodia legal de la casa y de las finanzas de Andrés, argumentando que yo no era mentalmente apta para administrarlas. Una anciana con síntomas de deterioro cognitivo, decía el documento. Reí sin querer. Hacía décadas que no me subestimaban así. Mi vecina Rosa, al verme con el sobre en la mano, corrió hacia mí. «¡Ay, Isabel, qué vas a hacer! Esa muchacha es de cuidado». «Nada que no haya hecho antes», le respondí con un hilo de voz. Rosa frunció el ceño. «Antes nada, cosas del pasado», dije, sin querer hablar más. Esa noche me quedé sola en el comedor, observando el retrato de Manuel colgado sobre la chimenea. «Viejo, parece que otra vez tendremos que pelear», susurré. Encendí una vela y en la luz titilante vi brillar algo dentro del marco, un pequeño sobre amarillento escondido detrás del vidrio. Lo saqué con cuidado. Era una carta vieja, fechada en 1984. La letra temblorosa pero firme decía: «Doctora Herrera, jamás olvidaré que me salvó la vida aquella noche. Si algún día necesita justicia, búsqueme. Su valentía me enseñó que no todo está perdido. Firmado Alberto Ramírez». Leí el nombre varias veces. Alberto no podía ser. El mismo muchacho que llegó a la clínica clandestina cubierto de sangre mientras afuera sonaban los disparos. El mismo joven al que juré proteger, incluso si eso me costaba el trabajo. Ahora, 40 años después,
Su nombre volvía a aparecer, no en un recuerdo, sino en una citación judicial. Y cuando vi quién presidiría el juicio, el corazón me dio un vuelco, juez Alberto Ramírez. ¿El destino? ¿O una broma cruel?, murmuré. Lucía entró corriendo riendo con un dibujo en la mano. Mira, abuela, te dibujé con una capa como una heroína. Sonreí. No soy una heroína, mi vida, solo alguien que hace lo que debe. Pero en el fondo sentí que esa niña veía más claro que nadie. Los días siguientes fueron un torbellino. Mariana contrató abogados, hizo declaraciones en el vecindario y logró que algunos vecinos empezaran a evitarme. Yo fingía no escucharlos, pero cada palabra me dolía como una espina. Pobre doña Isabel, ya está perdiendo la cabeza. Dicen que la nuera quiere meterla al asilo. Así son las familias ahora, puras traiciones. Y mientras tanto, yo me preparaba. Abrí el viejo armario, donde guardaba documentos, diplomas, certificados médicos. Todo lo que alguna vez había sido mi vida anterior. El olor a papel antiguo me trajo de golpe las voces de los pacientes, los gritos en las marchas, el eco de las sirenas. Pero no era momento de nostalgia, era momento de recordar quién era. La mañana del juicio me vestí con mi mejor falda y una blusa blanca. Lucía me abrazó tan fuerte que casi no pude respirar. ¿Vas a ganar, abuela? No lo sé, pequeña, pero voy a decir la verdad. En la puerta rosa me esperaba con su rebozo azul. No estás sola, Isabel, me dijo, y por primera vez en mucho tiempo lo creí. Cuando crucé las escaleras del tribunal, sentí el mismo peso en el pecho que cuando entraba a una sala de urgencias, miedo y determinación. La diferencia era que esta vez la paciente era yo. En la sala Mariana me miró con desprecio. «Vino sola», me susurró. No le respondí. Vine con mi conciencia tranquila. Entonces escuché el nombre que había temido y esperado al mismo tiempo. Preside el caso el juez Alberto Ramírez. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron después de 40 años. En ese instante supe que la historia que quise olvidar acababa de comenzar otra vez. El olor a azahar llenaba la cocina aquella mañana. Me detuve frente a la ventana y observé cómo el sol doraba los pétalos blancos del árbol que mi esposo plantó hace más de 40 años. Era la misma casa por la que ahora tendría que luchar. Escuché pasos a mis espaldas. Mariana entró sin tocar. ¿Ya preparó sus papeles, señora?, preguntó con tono burlón. El juez no esperará eternamente. Yo la miré sin responder. Si supiera cuántas veces había visto la muerte de cerca, entendería que ningún juez podría asustarme. Pero ella no sabía nada. Todavía. La casa siempre olía a flores y a café. Era pequeña, pero cada rincón guardaba una historia. En el patio, Manuel construyó un banco de madera donde solíamos sentarnos al atardecer. Cuando me vaya, me dijo una vez antes de enfermar, quiero que sigas hablando con este árbol. Así no te sentirás sola. Desde entonces, cada mañana, le contaba mis pensamientos al azar. A veces creía que escuchaba. Cuando Mariana se mudó con nosotros, el perfume de las flores comenzó a molestarle. Me da dolor de cabeza, decía. Huele a viejo. Yo le ofrecí abrir las ventanas, cambiar las cortinas, pero nada la complacía. En realidad, lo que le molestaba no era el olor, era la historia que impregnaba esas paredes. Ella quería una casa nueva, moderna, sin memoria. Una tarde, mientras preparaba chocolate caliente para Lucía, escuché la voz de Mariana en el teléfono. Sí notaría si firma, pero no sabe leer los documentos bien, ya está mayor. Me quedé inmóvil. El vapor del cacao empañó mis lentes y el corazón me dio un vuelco. Esa noche busqué la caja de metal donde guardaba papeles viejos.
Dentro encontré recibos, cartas y una fotografía amarillenta, yo, con una bata blanca, sosteniendo un estetoscopio. La joven que miraba desde aquella foto tenía los ojos encendidos llenos de fe. Yo ya no era esa mujer, pero algo dentro de mí despertó. Al fondo de la caja había un sobre lacrado con cera roja. No lo abrí. Sabía lo que contenía la carta de Alberto Ramírez, el muchacho que salvé aquella noche en 1984. Recordarlo era como abrir una herida. Esa noche el ejército había irrumpido en la universidad. Los disparos resonaban por todo el barrio. Yo trabajaba en una clínica improvisada. Entre la sangre y el humo, trajeron a un joven herido, apenas respiraba. «No lo lleves al hospital», me advirtió una enfermera, «lo matarán». Así que lo escondí en mi casa. Durante 3 días lo cuidé hasta que volvió a hablar. Me agradeció con una sonrisa débil y me dejó aquella carta antes de desaparecer. «Si algún día necesita justicia, búsqueme», decía. No pensé volver a saber de él, hasta que vi su nombre impreso en la citación del juzgado. Mariana no sabía nada de esa historia. Ella solo veía en mí una anciana testaruda, un obstáculo entre ella y una propiedad. Pero cada vez que me hablaba con desprecio, yo sentía crecer dentro de mí una calma peligrosa, esa serenidad que precede a las tormentas. Días antes del juicio, Andrés me pidió no ir. «Mamá, no te metas. No quiero que sufras». «Y si lo pierdes todo, hijo». «Ya lo he perdido», susurró. Su voz tenía ese cansancio que solo da la tristeza. Lucía escuchaba desde la puerta. «Yo no quiero irme de aquí, abuela», me dijo con los ojos llorosos. «Aquí huele a ti». La abracé tan fuerte que sentí sus latidos contra mi pecho. «Nadie te va a sacar de esta casa, mi vida le prometí». «Nadie». Al día siguiente, Rosa vino a visitarme. «¿Estás segura de ir al juicio, sí? Dicen que el juez es muy duro». «Los hombres duros también lloran», respondí sin pensar. Esa frase se me quedó grabada. No sabía por qué la había dicho, pero sonó como una premonición. Esa noche, antes de dormir, salí al patio. La luna se reflejaba en las hojas de los azahares. El aire olía a promesas antiguas. Cerré los ojos y recé en silencio. «Señor, dame fuerzas para no perder la fe. Y si he de perder, que sea con dignidad». El día del juicio, el amanecer fue rojo, como si el cielo presintiera una batalla. Me vestí con ropa sencilla, pero limpia. En el bolsillo llevaba la carta aún sin abrir. Lucía me dio un beso en la mejilla. «Abuela, cuando vuelvas, quiero que me cuentes otra historia». «Claro, mi amor. Hoy mismo comenzaremos una nueva». Caminé hasta la parada del autobús. La ciudad estaba en silencio, como si respirara conmigo. Pasé por la panadería de don Emilio. El olor a bolillos recién hechos me trajo recuerdos de Manuel. Todo lo que somos, me decía él, es lo que defendemos. Y esa casa era todo lo que quedaba de nosotros. Cuando llegué al tribunal, me temblaron las manos. No de miedo, sino de memoria. Cada peldaño que subía era un paso hacia mi pasado. Y al ver el letrero de Sala 3, juez Alberto Ramírez, supe que el destino no da segundas oportunidades sin motivo. Respiré hondo, toqué el sobre en mi bolsillo y susurré: «Acompáñame, Manuel». Abrí la puerta. El aroma de los azahares parecía seguirme como si la casa entera hubiese venido conmigo. La puerta del tribunal se cerró detrás de mí, con un golpe seco. El sonido resonó en mi pecho, como un tambor de guerra. Mariana estaba allí impecable, con un traje beige y sonrisa de triunfo. Los fotógrafos de prensa local esperaban afuera. Alguien le había filtrado el caso. «No se preocupe, abuela», me dijo mientras alisaba su falda. «Hoy terminará todo». Tenía razón, pero no en el sentido que creía. El secretario,
anunció la entrada del juez. Cuando escuché el nombre Alberto Ramírez, el mundo pareció detenerse. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El pasado acababa de entrar en la sala. El murmullo del público se desvaneció cuando el juez cruzó la puerta. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris, pasos firmes. Pero en sus ojos había algo que reconocí al instante, esa mezcla de cansancio y nobleza que solo deja el peso de haber sobrevivido. Él no me vio al principio. Se acomodó las gafas, revisó los papeles, saludó con voz monótona. Caso número 326. A custodia de bienes de Andrés Morales. Demandante Mariana López. Demandada Isabel Herrera de Morales. Su voz tembló apenas al pronunciar mi nombre. Mariana se acomodó confiada en su asiento, cruzando las piernas con elegancia. Su abogado, un joven con traje, demasiado nuevo, se inclinó para susurrarle algo. Yo me quedé quieta. No había abogado a mi lado. No lo necesitaba todavía. El juez levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. No hubo duda. Su rostro cambió. La rigidez desapareció sustituida por un temblor apenas perceptible. Sus labios se entreabrieron y una palabra escapó como un soplo. No puede ser. El secretario lo miró confundido. ¿Todo bien, su señoría? Él parpadeó, volvió en sí. Sí. Continuemos, dijo bajando la mirada con rapidez. Yo sentí un nudo en la garganta. No porque temiera, sino porque supe que aquel encuentro no era casualidad. La vida caprichosa y terca siempre cobra sus promesas. Mariana tomó la palabra, con la seguridad de quien cree tener el triunfo asegurado. Su señoría, mi suegra, sufre pérdida de memoria, paranoia y confusión. Tengo testigos y certificados médicos que lo demuestran. Yo la observaba sin mover un músculo. Además, continuó, ha puesto en riesgo la salud de mi esposo al negarle acceso a tratamientos adecuados y al impedirme administrar los bienes familiares. El juez la escuchó con expresión neutra, aunque sus dedos tamborileaban sobre el estrado. Señora Herrera, dijo finalmente, ¿desea responder? Me levanté con calma. Sí, su señoría. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No niego que mi hijo está enfermo. Lo que niego es que yo esté incapacitada. He manejado esta casa por 40 años, cuidé a mi esposo hasta su último aliento y crié a mi nieta con amor y orden. No tengo cuentas ocultas ni mentiras que esconder. Pero no tiene abogado. Intervino Mariana sonriendo. Ni lo necesito, le respondí. La verdad se defiende sola. Un murmullo se extendió entre los asistentes. El juez bajó la vista intentando ocultar una sonrisa. Yo lo miré directamente sin parpadear. Por un momento el tribunal desapareció. Solo quedábamos él y yo, dos fantasmas del pasado. Recordé su rostro ensangrentado aquella noche en la clínica clandestina. Tenía apenas 20 años. Lo vi desfallecer mientras me suplicaba que no lo entregara a la policía. Por favor, doctora Herrera, no me deje morir. Y yo le había prometido, mientras respire, nadie te tocará. 40 años después, cumplíamos ambos la palabra dada. El abogado de Mariana volvió a hablar con voz altanera. Su señoría, las emociones no cambian los hechos. Tenemos certificados que prueban la senilidad de la señora. El juez levantó la mano. Eso lo veremos más adelante. Por ahora permítanme hacer una pregunta. Se inclinó hacia mí. Doña Isabel, ¿cuándo fue la última vez que vio un expediente judicial? Hace mucho, respondí. ¿Dónde trabajaba usted, si puede decirlo? En la Cruz Roja durante los años difíciles. Ya veo, murmuró bajando la mirada. El silencio cayó otra vez denso como niebla. De repente Lucía, que estaba sentada en el fondo, con Rosa, se levantó sin permiso. «Mi abuela no está loca», gritó con la voz quebrada. «Ella me cuida, me enseña, y nunca miente». Los guardias intentaron calmarla,
pero el juez levantó la mano. «Déjenla», dijo suavemente. «Los niños a veces dicen lo que los adultos callan». Mariana se sonrojó, apretando los labios. «Esto es un circo bufó». El juez la miró severo. «Cuidado con su tono, señora López». Yo volví a sentarme. Sentí la carta de Alberto en mi bolso como si ardiera. Sabía que aún no era momento de revelarla. El tiempo debía madurar las verdades. Al final de la sesión, el juez aplazó la audiencia para el día siguiente. «Necesito revisar documentación adicional», dijo. Pero cuando se levantó, no se fue de inmediato. Se detuvo frente a mí, fingiendo recoger unos papeles. En voz baja, apenas audible, murmuró: «Doctora». Pensé que había muerto. «A veces la justicia también resucita», le respondí. Nos quedamos mirándonos unos segundos que parecieron eternos, y luego él se marchó sin volver la vista atrás. Rosa se me acercó mientras todos salían. «¿Lo conoces, Isabel?», sí, dije, «pero eso lo entenderás mañana». Afuera el aire era frío, casi cortante. Miré el cielo gris de Puebla y una ráfaga de viento trajo el perfume del azahar como un recordatorio de que la casa seguía esperándome. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mesa, la carta abierta frente a mí. La tinta vieja, pero legible, decía: «Nunca deje que el miedo le quite la voz». Al día siguiente, cuando regresara al tribunal, ya no sería una abuela cualquiera. Sería la mujer que había prometido no callar jamás. Esa noche, el sonido de la lluvia contra el techo me trajo recuerdos que creí olvidados. Las gotas caían con la misma cadencia que los disparos de aquella noche lejana en 1984. El rostro de Alberto, joven pálido, con la camisa empapada en sangre, apareció entre mis pensamientos. Me llamaba doctora, aunque hacía años que nadie me decía así. Cuando el sol amaneció, ya sabía lo que debía hacer: contar la verdad, porque a veces, para ganar una batalla en el presente, hay que abrir la puerta del pasado, aunque duela. El segundo día del juicio amaneció con un cielo grisáceo, como si el tiempo también recordara. Llegué temprano al tribunal con la carta de Alberto doblada dentro de mi bolso y un nudo en el pecho que ni el café logró desatar. Mariana llegó minutos después con su abogado y su sonrisa. Esa sonrisa, fría, calculada como una navaja recién afilada. «Lista para perder, señora», me susurró al pasar. «Siempre lo he estado», le respondí y seguí caminando. Cuando comenzó la audiencia, el juez Alberto Ramírez se mostró diferente. Su voz tenía una calidez contenida, como si midiera cada palabra con cuidado. Pidió a Mariana que presentara nuevas pruebas, pero ella solo repitió los mismos argumentos, ahora con un tono más agresivo. Yo aguardé mi turno sin interrumpir. Finalmente, el juez me miró y dijo: «Señora Herrera, ¿desea declarar algo más?». Asentí. Me levanté despacio. La sala se quedó en silencio. Tomé aire y hablé con voz clara. «Antes de que me juzguen por vieja o por incapaz, necesito que sepan quién soy». El abogado de Mariana bufó: «Esto no es una autobiografía, su señoría». El juez levantó la mano. «Permítale continuar». Saqué del bolso la vieja carta. Hace 40 años, durante una época difícil, trabajé como médica voluntaria. No en hospitales, sino en lugares donde nadie quería entrar. Recordé el olor a pólvora, la sangre, los gritos. Una noche trajeron a un joven herido. Le habían disparado por participar en una marcha. Si lo entregábamos a las autoridades moría, así que lo escondí en mi casa. Las miradas se cruzaron. Algunos periodistas empezaron a anotar. Lo cuidé 3 días. Cuando despertó, me dijo que algún día me devolvería la vida que le salvé. Levanté la carta. Este joven se llamaba Alberto Ramírez. El juez se quedó inmóvil,
Sus manos temblaban ligeramente sobre el estrado. Mariana me miró con incredulidad. «¿Qué clase de cuento es este?», dijo en voz alta. El juez la interrumpió con tono grave. Silencio en la sala. Entonces habló con voz quebrada. «Es verdad. Yo fui ese joven». Un murmullo recorrió el tribunal como una ola. Los fotógrafos se levantaron. Los murmullos crecieron. El juez golpeó el mazo. «¡Orden!». Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por orgullo, sino por alivio. Durante años había pensado que aquel chico quizá había muerto o me había olvidado. Y ahí estaba frente a mí, convertido en la voz de la ley. «Doña Isabel», dijo él, bajando la mirada, «usted me dio una segunda oportunidad. Si hoy estoy vivo, si llevo esta toga, es gracias a usted». Me temblaron las rodillas. «Yo solo hice lo que debía», respondí. Mariana se incorporó furiosa. «Esto no cambia nada», gritó. «Sigue siendo una anciana que no puede cuidar una propiedad». El juez la miró con serenidad. «Tiene razón, señora López. Esto no cambia la ley, pero sí cambia la verdad». El resto del día fue una danza de emociones. El juez, aunque conmovido, se mantuvo profesional. Pidió una pausa para analizar documentos y pidió a la corte revisar la autenticidad de las firmas de propiedad que Mariana había presentado. La tensión en su rostro me reveló que había visto algo extraño en los papeles. Durante el receso, Rosa se acercó. «Isabel, de verdad era él, sí, Rosa. Era él. Dios mío, qué vueltas da la vida». «No son vueltas, amiga. Es justicia cerrando su círculo». Al volver a la sala, el juez habló con voz solemne. «He revisado las pruebas y solicito una investigación sobre posible falsificación de documentos». Mariana se puso de pie alterada. «Eso es un abuso de poder». «Si no tiene nada que ocultar», respondió el juez, «no tiene por qué temer». Yo permanecí en silencio, sosteniendo la carta como si fuera un escudo. Lucía me miraba desde el fondo con una mezcla de orgullo y alivio. Su sonrisa era el recordatorio de que valía la pena luchar. El juez suspendió la audiencia hasta el día siguiente. «Mañana se leerá la resolución preliminar», dijo. Cuando todos comenzaron a salir, él se acercó un poco y murmuró: «Nunca imaginé volver a verla». «Ni yo verte con esa toga», le respondí con una sonrisa débil. «El destino tiene maneras extrañas de pagar las deudas». «Sí, pero algunas de esas deudas son dulces». Esa noche, al regresar a casa, encendí una vela frente al retrato de Manuel. «Viste, viejo», le dije, «la justicia no muere, solo duerme». El perfume de los azahares entró por la ventana suave como una bendición. Y por primera vez en muchos años dormí sin miedo. Cuando entré al tribunal por tercera vez, sentí que el aire pesaba distinto. No era solo tensión, era expectativa. Los periodistas ya sabían que algo grande estaba por revelarse. Podía escuchar el clic de las cámaras, el roce de los bolígrafos sobre las libretas. Mariana llegó tarde, con gafas oscuras y un aire altivo fingiendo control. Yo llevaba el mismo bolso de siempre y el mismo nudo en la garganta. El juez Ramírez tomó asiento con semblante grave. Esa mañana su voz no tembló ni una sola vez cuando dijo: «Comienza la audiencia final. Que hable la verdad». El murmullo del público se apagó lentamente. El juez pidió silencio y en la sala se escuchó solo el zumbido del ventilador viejo y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. «Señora López», empezó Alberto, «¿trae pruebas nuevas que respalden su demanda?». Mariana se incorporó cruzando los brazos. «Sí, su señoría».
Mi suegra ha cometido negligencias y actos irresponsables. Tengo informes médicos y declaraciones de vecinos que lo confirman. Su abogado se acercó con una carpeta gruesa llena de papeles. Alberto hojeó los documentos en silencio. Estos informes están firmados por un médico inexistente, dijo al fin con voz cortante. El número de cédula pertenece a un veterinario. Mariana palideció. Debe haber un error. El error, la interrumpió Alberto. Es intentar mentir en un tribunal. La sala entera contuvo el aliento. Por un instante, todo pareció detenerse. Yo me quedé quieta, observando sin gozo ni venganza, solo con una tristeza profunda. Ver a alguien hundirse en sus propias mentiras no da satisfacción, solo deja un sabor amargo. Ahora, señora Herrera, dijo el juez mirándome, puede presentar su defensa. Asentí, me puse de pie y abrí la carpeta que había traído desde casa. Estos son los documentos de propiedad de la casa. Expliqué, firmados por mi esposo y notariados antes de que mi hijo se casara. Se los entregué al secretario, quien los revisó con cuidado. También incluyo los recibos de mantenimiento, impuestos y facturas de reparación. Todo pagado con mis ahorros. El juez asintió revisando cada papel. ¿Desea agregar algo más, señora Herrera? Sí, respondí. Quiero declarar bajo juramento que nunca he querido quitarle nada a nadie, pero tampoco permitiré que me arrebaten lo poco que tengo. Mariana soltó una risa amarga. ¿Y qué cree que va a lograr con discursos sentimentales? Me volví hacia ella sin perder la calma. No hablo para convencerte, hablo para que Lucía sepa que su abuela no se rindió. Un murmullo cálido recorrió la sala. Alberto mantuvo la mirada fija en mí, como si midiera el peso de mis palabras. Continuemos, dijo limpiándose las gafas. El abogado de Mariana quiso replicar, pero él lo detuvo. No más interrupciones. Mientras el secretario anotaba, observé las manos de Alberto. Eran las mismas manos que había sostenido temblorosas bajo la lámpara de queroseno aquella noche cuando le cosí la herida con hilo de pescar. Recordé cómo me dijo, no tengo miedo a morir, doctora, solo a que nadie recuerde por qué luchamos. Y ahora ahí estaba él recordando. Señora Herrera, dijo de pronto, ¿dónde aprendió usted derecho? En los pasillos de los hospitales, respondí, donde aprendí que cada palabra puede salvar o condenar una vida. El juez asintió lentamente. ¿Y qué la mantiene de pie después de tanto? La verdad, su señoría. Porque la verdad, aunque llegue tarde, siempre llega. La sala quedó en silencio. Incluso Mariana pareció quedarse sin aire. Por un momento, el ruido de la lluvia se volvió música. Entonces, un sonido distinto irrumpió el golpe del mazo contra la madera. El tribunal declara inadmisible la demanda presentada por la señora López, anunció Alberto. Sin embargo, el caso se mantendrá abierto por sospecha de falsificación y fraude. Mariana dio un paso atrás. Fraude. Eso es imposible. Será el Ministerio Público quien lo determine, replicó él con serenidad implacable. Yo no sonreí, solo bajé la cabeza. No sentía victoria, solo alivio. La justicia, cuando llega, no grita, susurra. Mariana recogió su bolso con manos temblorosas. Esto no se queda así, dijo antes de salir. Tiene razón, le contesté. Nunca se queda así. Siempre hay consecuencias. Lucía corrió hacia mí cuando terminó la sesión. Ganaste, abuela, gritó abrazándome. Le acaricié el cabello. No, mi vida. Solo recordamos quiénes somos. El juez se levantó lentamente, pero antes de irse me dirigió una última mirada. Doctora, susurró. No sé si puedo agradecerle lo suficiente. Hágalo con justicia, no con palabras, le respondí. Al salir del tribunal,
El aire olía a tierra mojada. El cielo comenzaba a despejarse y entre las nubes se filtraban rayos de luz. Pensé en Manuel, en los años que pasamos luchando por cosas pequeñas pero honestas. Pensé en mis pacientes, en los que no sobrevivieron. Y pensé en ese joven estudiante que juró no olvidar y cumplió. Esa noche, al llegar a casa, encendí el fogón. El aroma del café llenó la cocina y los azahares del patio parecieron más blancos que nunca. Lucía jugaba con su muñeca tarareando una canción. Por primera vez en meses sentí que el silencio no pesaba. No sabía aún que lo peor estaba por revelarse al día siguiente, porque las verdades, igual que las tormentas, nunca llegan solas. Creí que todo había terminado. La resolución del juez me había devuelto la paz, o eso pensé. Pero a veces, cuando la justicia se asienta, la verdad todavía no ha dicho su última palabra. Esa noche, mientras Lucía dormía, escuché un golpe en la puerta. Eran casi las 11. Abrí y encontré un sobre marrón sin remitente con mi nombre escrito en tinta azul. Dentro había una sola hoja y una foto antigua. Y al reverso, una frase escrita con la letra de Manuel. Si estás leyendo esto, Isabel, la historia aún no ha terminado. Las manos me temblaban mientras sostenía aquella fotografía. Era una imagen que creía perdida Manuel y yo en el hospital improvisado, el mismo donde conocí a Alberto Ramírez. En la esquina inferior, casi invisible, había un detalle que me heló la sangre, un número de expediente, el mismo que aparecía en los archivos del juicio. ¿Cómo llegó esto hasta aquí?, me pregunté, revisando el sobre con cuidado. No tenía sello postal ni marcas. Alguien lo había dejado personalmente. Guardé la foto en mi bolso y al día siguiente, sin decirle nada a Lucía, volví al tribunal. El juez Ramírez me recibió en su despacho. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una calidez que ya reconocía como parte de su esencia. Sabía que volvería doctora, me dijo. La verdad, rara vez se queda quieta. Le mostré la foto. Su rostro cambió de inmediato. ¿Dónde encontró esto anoche en la puerta de mi casa? Tomó la imagen, la observó con atención y frunció el ceño. Este número pertenece al Archivo de Seguridad Nacional. ¿Y qué hace en un caso familiar?, pregunté. Él suspiró. Alguien movió hilos que no debía. De pronto la puerta del despacho se abrió sin aviso. Era un asistente del tribunal. Su señoría, la señora López, está fuera. Quiere hablar con usted. Alberto asintió. Dígale que espere. Cuando el asistente se fue, me miró en silencio durante unos segundos. Doña Isabel dijo, finalmente necesito que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque esto ya no se trata de una casa. Me quedé helada. ¿Qué está diciendo alguien? ¿Está usando su caso para encubrir algo más? Recordé la forma en que Mariana insistía en llevarlo todo por la vía legal, el abogado que aparecía de la nada los documentos falsificados. ¿Cree que ella lo sabía?, pregunté. No, pero alguien detrás de ella sí. El juez se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza. Hace 40 años, dijo con voz baja, hubo un informe médico falsificado. ¿El suyo? Me giré sorprendida. El mío sí. Después de que lo ayudó a escapar, me explicó, las autoridades la declararon fugitiva. Hubo una orden de arresto que nunca se ejecutó. ¿Qué está diciendo? Que alguien borró su expediente, doctora. Alguien la protegió. Sus palabras cayeron sobre mí como un trueno. Toda mi vida había pensado que simplemente había tenido suerte, que el silencio había sido mi salvación. Pero no, había sido una decisión deliberada. Y ahora alguien quería que eso saliera a la luz. ¿Quién podría querer reabrir algo así?, pregunté. Alberto
guardó silencio unos segundos antes de responder. Quizás alguien que se beneficia del caos. Esa noche regresé a casa con el corazón acelerado. Mariana aún no había aparecido desde la resolución del juicio. Pero mientras preparaba la cena, escuché el teléfono sonar. «Diga silencio». Luego una voz distorsionada masculina. «Usted no debía buscar más, doctora». Y colgaron. El sonido del teléfono cayendo de mis manos fue lo único que rompió el silencio. Lucía corrió hacia mí. «¿Qué pasa, abuela?». La abracé fuerte. «Nada, mi amor, solo fue un error». Pero dentro de mí sabía que nada era un error. A la mañana siguiente fui al cementerio. Necesitaba hablar con Manuel, aunque fuera con su tumba. El viento soplaba entre las cruces, moviendo las flores secas. «Viejo», susurré, «me mentiste». Miré el cielo. «¿A quién ayudaste a protegerme? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Una voz a mi espalda interrumpió mis pensamientos, porque algunos secretos solo viven si se callan. Era el juez Ramírez. Se acercó despacio con un paraguas. «Me siguieron anoche», me confesó. No fue coincidencia que encontrara esa foto. Lo miré temblando. «¿Qué está pasando, Alberto?». Él me tomó de la mano. «Lo que empezó en 1984 está por terminar». Sus palabras resonaron en mi pecho. No sabía si sentir miedo o alivio. Solo sabía que por primera vez ya no podía fingir que era una abuela cualquiera. Regresé a casa con la certeza de que el siguiente día no traería paz, solo respuestas. El día amaneció con un silencio espeso, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Sabía que aquella sería la última audiencia. Lucía me abrazó. Antes de salir: «Abuela, ¿vas a ganar otra vez?». Le sonreí. «Hoy no se trata de ganar mi vida. Se trata de contar la verdad entera». Tomé el sobre con la foto y salí. El tribunal estaba lleno. Las cámaras esperaban, la gente murmuraba. Y cuando el juez Ramírez entró lo supe. Aquel sería el día en que mi nombre volvería a ser pronunciado. Completo, sin miedo, sin vergüenza. El juez golpeó el mazo y el sonido retumbó en cada rincón. Comenzamos la última sesión del caso Morales. Su voz era firme, pero en sus ojos había algo más, una determinación silenciosa. Mariana estaba allí con el rostro tenso, acompañada por un nuevo abogado. Parecía más pálida que nunca. Yo, en cambio, me sentía ligera, como si por fin el peso de los años hubiera encontrado su punto de descanso. El juez habló. Durante la revisión de los archivos, encontramos documentos vinculados a un caso cerrado hace 40 años. Documentos que involucran a la señora Isabel Herrera de Morales. Un murmullo recorrió la sala. Lucía, sentada en la primera fila, me miró preocupada. Yo le hice un gesto tranquilo. Alberto prosiguió. Estos archivos corresponden a una investigación médica ocurrida en 1984. La doctora Herrera participó en operaciones de rescate durante una crisis política en Puebla. Mariana levantó la mano desafiante. ¿Qué tiene eso que ver con este caso? Todo, respondió el juez. Porque demuestra quién es realmente la mujer que usted quiso declarar incapaz. El silencio se volvió tan denso que podía sentirse el eco de cada respiración. El juez tomó el expediente y leyó con voz pausada, casi reverente. Doctora Isabel Herrera de Morales, médica cirujana, coordinadora de auxilios voluntarios, reconocida por salvar la vida de al menos 27 personas durante los disturbios del 84, incluyendo a un joven identificado como Alberto Ramírez. Las palabras resonaron en las paredes, en mis oídos, en mi memoria. Habían pasado 40 años y por fin la historia salía de la oscuridad. El juez me miró directamente. Doña Isabel, hoy entiendo
¿Por qué nunca quiso defenderse con orgullo? Porque la humildad no es olvido, le respondí con una sonrisa triste. Es respeto por lo que duele recordar. Mariana bajó la cabeza. Por primera vez no dijo nada. Su abogado intentó intervenir, pero el juez lo detuvo. No hay más que decir. Este tribunal reconoce la validez total de los documentos de propiedad y absuelve de toda acusación a la señora Isabel Herrera de Morales. La sala estalló en aplausos. Yo solo cerré los ojos. Entonces el juez se levantó, se quitó las gafas y con voz temblorosa dijo: «Hace muchos años esta mujer me salvó la vida. Hoy me ha recordado que la justicia también puede tener rostro humano». Un aplauso espontáneo llenó el aire. Lucía corrió hacia mí y me abrazó entre lágrimas. «Eres una heroína, abuela, no mi amor», le dije acariciándole el cabello. «Soy solo una mujer que no quiso rendirse». Alberto bajó del estrado. Por un instante volvió a ser aquel muchacho que sostuve entre mis brazos mientras sangraba. «Gracias, doctora», dijo en voz baja. «Gracias a ti», respondí. «Cumpliste tu palabra». Nos dimos la mano. Sus ojos brillaban y por un momento el tiempo se detuvo. Al salir del tribunal, los periodistas me rodearon. «¿Cómo se siente, señora Herrera?», preguntó uno. Sonreí sin detenerme, como alguien que volvió a su nombre. El sol brillaba fuerte y el aire olía a tierra mojada. Cada paso hacia mi casa era un paso hacia la paz. Cuando llegué, el árbol de azares estaba cubierto de flores. Lucía jugaba entre las ramas riendo mientras el viento hacía caer pétalos blancos sobre su cabello. Me senté en el banco de madera donde Manuel y yo solíamos conversar. Saqué la carta de Alberto y la guardé junto a la foto. Todo vuelve, pensé, incluso la verdad. El juez me visitó una semana después. Traía un sobre oficial. Doña Isabel me dijo: «El tribunal ha decidido reconocer su labor médica en los años 80. Me entregó una medalla y un certificado amarillento con mi nombre completo. Doctora Isabel Herrera de Morales». Las letras parecían brillar bajo la luz del atardecer. «Esto debió entregarse hace mucho», murmuró él. No respondí. Llegó justo cuando debía. Nos quedamos en silencio, escuchando el murmullo del viento entre las flores. Y entonces él dijo con voz quebrada: «Si alguna vez escribe su historia, doctora, prométame que la contará completa». Sonreí. «No haré falta. La vida ya se encargó de hacerlo por mí». Mientras se alejaba, su silueta se fue desdibujando entre el brillo dorado de la tarde. Lucía me llamó desde el patio: «Abuela, ven, mira cuántas flores, ya voy, mi amor». Me levanté despacio y mientras caminaba hacia ella, sentí que cada pétalo que caía era una despedida. No de la vida, sino del miedo. Miré al cielo y susurré: «Gracias, Manuel. Gracias por no dejar que olvide quién soy». La cámara de haber existido, una habría cerrado el plano sobre mis manos llenas de pétalos blancos. El sonido del viento, el eco de risas infantiles y una voz en off diciendo suavemente: «Creyeron que era una abuela cualquiera». Pero cuando el juez leyó mi nombre completo, comprendieron que la justicia también tiene memoria. La historia de Isabel no es solo la de una mujer, sino la de todos los que alguna vez fueron subestimados por su edad, su silencio o su pasado. Si tú también crees que la verdad puede florecer, incluso después de los años más oscuros, deja tu comentario y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Tenemos muchas más historias como esta, llenas de memoria, justicia y esperanza para compartir contigo cada día. Suscríbete, comparte y no olvides, la verdad siempre vuelve.